Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles nuevamente con el propósito de continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios con el tema que hemos titulado Los ángeles que nos ministran en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo podemos entender correctamente la función general de los ángeles celestiales en el nombre de Jehová. Y la base bíblica está en Salmo 103, versículo 21, que dice así: Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Es muy importante entender que los ángeles celestiales, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades, todos ellos juntos son los ministros de Jehová que trabajan de forma desinteresada, ordenada y bien estructurada, ministrándonos a nosotros, los seres humanos pecadores, de manera que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso el texto bíblico nos dice claramente: vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos son sus ministros que nos ministran. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver quién es el que guía al siervo de Abraham en su camino cuando iba en busca de una esposa para su hijo Isaac. Y la base bíblica está en Génesis 24, versículo 27, que dice así: Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Bendito sea Dios de mi amo Abraham, guiándome Jehová en el camino. Es evidente que, de acuerdo al texto bíblico, la persona que estaba dirigiendo al siervo de Abraham para que encontrara una esposa para su hijo Isaac era Jehová nuestro Dios, porque el texto bíblico menciona en la parte final: guiándome Jehová en el camino. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: el que lo guía es Jehová, el Dios de Abraham. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver por medio de quién es que Jehová decide guiar al siervo de Abraham para conseguirle una mujer para su hijo. Y la base bíblica está en Génesis 24, versículo 7, que dice así: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo:
A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Jehová, Dios de los cielos, me juró, Él enviará su ángel delante de ti. Es decir, que aunque en el texto anterior nosotros leímos que Jehová era la persona que guiaba al siervo de Abraham, en este versículo nosotros podemos ver claramente que, salvo en muy pocas excepciones, la gran mayoría de las cosas que dice la Biblia que fue hecho por nuestro Dios o por Jehová o por el Señor, en realidad fueron cosas ejecutadas por alguno de los integrantes de su enorme ejército angelical. Por eso el texto bíblico nos confirma que Jehová guiaba al siervo, pero lo hacía por medio del ángel que enviaba delante de él. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: Jehová lo hace por medio de su ángel. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es el milagro que el diablo quería que Cristo hiciera cuando entró al desierto después de su bautismo, y la base bíblica está en Mateo 4, versículos 1 y 3, que dicen así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Inmediatamente después de su bautismo, en preparación para iniciar con su ministerio público, Cristo fue llevado al desierto por la persona del Espíritu Santo, de acuerdo al versículo 1. Y estando allí, el versículo 3 nos enseña que el diablo lo tentó para que hiciera un milagro para su propio beneficio. Por eso la Biblia nos dice textualmente: y vino a él el tentador, refiriéndose a el diablo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que Cristo convirtiera las piedras en pan. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver quiénes entraron en acción cuando Cristo iba a salir victorioso del desierto para empezar su ministerio público. Y la base bíblica está en Mateo 4, versículo 11, y Juan 2, versículo 11, que dicen así: El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: He aquí, vinieron ángeles y les servían. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Fueron los ángeles los que entraron en acción cuando Cristo estaba listo para iniciar su ministerio público, porque el texto 11 nos dice que vinieron los ángeles y les servían. En otras palabras, vinieron los ángeles desde el cielo y ellos le ministraban a Cristo Jesús. Y luego en Juan capítulo 2 y el versículo 11 agrega que allí fue cuando Cristo tuvo su principio de señales o su primer milagro, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná por medio del ministerio de los ángeles que le servían. Porque todos los milagros que Cristo hizo cuando estuvo en este mundo, estando aquí en forma humana, los hizo por medio del poderoso ministerio de los ángeles celestiales. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los ángeles que les servían para hacer los milagros. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver quién fue el que le habló a Felipe para asignarle una obra misionera con el etíope que era eunuco. Y la base bíblica está en Hechos 8, versículo 26, que dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. El que le habló a Felipe cuando iba por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza es uno de los integrantes del innumerable ejército celestial, porque dice allí claramente que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: eso lo hizo un ángel del Señor. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cómo sabemos que en realidad el que estaba detrás de eso era uno de los integrantes de la familia divina. Y la base bíblica está en Hechos 8, versículo 29, que dice así: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y el Espíritu dijo a Felipe. Al igual como lo estudiamos en pasos anteriores, que la gran mayoría de cosas que dice la Biblia que hizo nuestro Dios, o Jehová, o el Señor, en realidad fueron cosas ejecutadas por alguno de los integrantes de su ejército angelical. También sucede con la tercera persona de la familia divina, que es Dios el Espíritu Santo, porque aunque aquí dice claramente que el Espíritu dijo a Felipe,
Vimos en el paso anterior que el que le habló a Felipe fue un ángel. Y eso significa que Dios, el Espíritu Santo, trabaja por medio de los ángeles. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Porque era el Espíritu Santo utilizando a un ángel. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que le sucedió a Daniel, el siervo de Dios, estando junto al río Ulai. Y la base bíblica está en Daniel 8, versículo 2, que dice así: Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. En otras palabras, lo que le sucedió a Daniel, el siervo de Dios, estando junto al río Ulai, es que fue escogido por Dios para recibir una palabra por medio de una visión. Porque escrito está que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Daniel tuvo una visión que tiene que ver con la Biblia. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver de qué manera es que Dios, el Espíritu Santo, cumple su promesa de guiarnos a toda la verdad de la Biblia. Y la base bíblica está en Daniel 8, versículo 16, que dice así: Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Y oí una voz que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Eso significa que aunque la Biblia dice claramente en el Evangelio según San Juan que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, tenemos que entender que con muy pocas excepciones, la gran mayoría de cosas que dice la Biblia que fueron hechas por nuestro Dios, ya sea Dios el Padre, o sea Dios el Hijo, o bien Dios el Espíritu Santo, en realidad son cosas que fueron hechas y ejecutadas por los integrantes de su ejército angelical y celestial. Por eso el texto bíblico nos dice claramente que la orden dada al ángel fue la siguiente: Gabriel, enseña a este, es decir, enseña al profeta Daniel la visión. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: lo cumple por medio del ministerio de los santos ángeles de Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que las palabras dichas por medio de los ángeles son firmes
y toda desobediencia tiene su justa retribución. Y la base bíblica está en Hebreos 2, versículo 2, que dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. La razón por la cual las palabras dichas por medio de los ángeles celestiales son firmes y toda desobediencia a ellas tiene su justa retribución es simple y sencillamente porque toda la familia divina, independientemente del nombre o el título que ellos utilicen, sea en el Antiguo Testamento o bien en el Nuevo Testamento, con muy pocas excepciones, los tres seres divinos o los tres grandes poderes del universo nos hablan y nos ministran por medio de su ejército de seres angelicales. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque la palabra de los ángeles es palabra de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la función general de los santos ángeles de Dios es que ellos son sus ministros que nos ministran. Vimos también que el que guiaba al siervo de Abraham para conseguirle una esposa a su hijo Isaac era Jehová, el Dios de Abraham. Por otro lado, nosotros estudiamos que en realidad Jehová, el Dios de Abraham, estaba guiando a su siervo por medio de su ángel. Inclusive, nosotros estudiamos que el milagro que el diablo quería que Cristo hiciera después de su bautismo era convertir las piedras en pan. De hecho, nosotros concluimos que los que entraron en acción en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo fueron los ángeles que le servían para hacer los milagros. Por otro lado, nosotros analizamos que el que se encargó de hablarle a Felipe para asignarle una obra misionera fue un ángel enviado por el Señor. No obstante, nosotros entendimos que en realidad era Dios el Espíritu Santo el que estaba hablándole a Felipe utilizando a ese ángel. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que Daniel, el siervo de Dios, estando junto al río Ulai, recibió una palabra de parte del Señor por medio de una visión. Vimos también que la manera en la cual Dios el Espíritu Santo cumple su promesa de guiarnos a toda la verdad de la Biblia es por medio del maravilloso ministerio de los santos ángeles de Dios. Y lo último que nosotros estudiamos fue que las palabras dichas por los ángeles son firmes y que toda desobediencia a esa palabra tiene su justa retribución, porque la palabra de los ángeles es la palabra de Dios.
¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga conectado con nosotros para aprovechar el siguiente tema de esta serie, que es el número 3 en el orden y que lleva como título Los ángeles que nos complican. Así que Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.